Nuestra querida Universidad UABC hace poco dio un comunicado que decía que se estaban preparando ya para las clases presenciales. ¿Tú estás listo para las clases presenciales? No, Yo no tampoco. estoy listo. Yo tampoco. Bienvenidos al programa número 1 de la televisión humorística, Cuestionando. Bienvenidos a la segunda edición del podcast de Cuestionando como tal. Sean bienvenidos. Muchas gracias por haber dedicado su que tiempo sí. a escuchar nuestro primer podcast, que de hecho tuvo muy buena recepción. Bastante. Actualmente tiene más de 15 millones de visitas, más de Más 300,000 likes. Ajá. Y hemos subido la módica cantidad de 13 suscriptores. Lo cual, evidentemente, es una broma. Tiene aproximadamente unas 100 y cacho visitas. Pero oye, Casi 200. es un video de 1 hora, güey. Ajá. O sea que gracias a toda la gente que se detuvo a escuchar nuestro podcast. Recibimos muy buenas críticas, unas constructivas. Y lo que más nos hace feliz de todo esto es que ya tenemos un dislike. Exacto. Oye, al fin alguien ya se enojó con nosotros, ya era hora. Eso quiere decir que algo hicimos bien. Sí. O que algo hicimos mal. Pero estoy muy agradecido con esa persona que dio un dislike. Muchas Sí. gracias, persona, porque... Qué bueno. Nunca está bien hacer todas las cosas bien. Ajá, o Porque sea, si no, no alguien tenía aprendemos. que mostrar un descontento sobre algo que hicimos para darnos cuenta que teníamos que mejorar. Y probablemente en un fueron punto nuestras caras, ¿no? Ajá. En el podcast del día... Bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero decir que hace poco me metí a las estadísticas del canal de YouTube. ¿No sería bueno presentarnos primero? No. Me metí a las estadísticas del canal de YouTube. Ah, sí, Y y más del... El 80% de personas que ven el podcast No están suscritos, así que gente, por favor, pues, suscríbanse. Si les gusta, pues suscríbanse. Y si no les gusta también, de todos modos, o sea, no van a ver nuestros videos. Suscríbanse al menos. Se suscriben a miles de cuentas, pues, suscríbanse a Efectivamente, esta. están suscritos a las 10 cuentas de Willy Rex y no están suscritos a nuestro canal. Ajá. Oye, me parece impresionante eso. Pero bueno, como Vamos dijo- bien, estamos satisfechos, estamos contentos con el crecimiento que ha tenido el canal hasta ahora. Sí, y hemos tenido muy buena recepción de parte de toda la gente que... Ujú. Mucho apoyo, mucho Sí, apoyo. mucho es eso. apoyo. Ajá. Y poco pollo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, a ver, probablemente es un tema que ya hablábamos desde el año pasado, diciendo vamos a regresar a clases presenciales ya. Para la gente que ha vivido debajo de una piedra, estamos en pandemia y no hay clases. Oye, evidentemente no hay clases. Bueno, hay ciertos países en los que probablemente ya hay clases Ajá, porque e incluso tengo entendido que ciertos estados de México sí están asistiendo a clases. probablemente porque son un poco más inteligentes que nosotros. Las cosas como son. Incluyéndonos a todos, incluyendo a ti, incluyendo a mí. A todos. Bueno, estamos de momento en un parón en medio de la pandemia donde no estamos teniendo clases presenciales y estamos teniendo clases en línea. Exacto. ¿Qué opinas de las clases en línea? Hasta eso, ya ves, yo recuerdo mucho el inicio. Primero me gustaría como contarte Claro. que cómo surgió este tema. Al inicio, recuerdo muy bien que los últimos días de clases se venía como una especulación entre nosotros los alumnos, como de, oye, ¿escuchaste ahí o leíste ahí en internet que supuestamente las van a cancelar o que va a haber Sí. un paro? Me acuerdo que Y- decían, no las van a cancelar porque están Ajá, en China. Ajá. La enfermedad está en China. Decían al ¿Cuánto es de inicio aquí a como China? no la van a cancelar porque ¿cómo lo van a hacer cancelar un chorro de escuelas? Al final pasó. Y pues Evidentemente pasó. cuando pasó todo esto al inicio, pues pues nos dimos cuenta que tal vez al inicio que sí estaba un poco difícil, no difícil, sino un poco extraño. Era diferente. Era muy diferente tener que estar al pendiente casi todo el día de las materias, tener que estar al pendiente de que el profesor no las suba así a lo loco y que te queden como unas cuantas horas para hacerla. Porque al Efectivamente. inicio sí era muy común de que en el mismo día ponían y el mismo día la tenías que entregar. Y digamos que eso ha cambiado mucho conforme los profesores se fueron dando cuenta de que Estaba más difícil. estaba mucho más difícil. Es cierto lo que dices y me parece muy curioso porque yo recuerdo estar en una clase que no voy a decir la clase No, aquí no. porque vamos probablemente a nos ve gente, perjudicar a probablemente nos ve nadie. gente de UABC y no queremos perjudicar a Ajá. ningún maestro. Estamos muy agradecidos con UABC y no queremos que piensen mal. No estamos Efectivamente, criticando UABC, ni si estás nada. viendo esto, muchas gracias. Exactamente. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, UABC no es una persona, UABC es El una conjunto institución. de personas. Les mandamos un querido abrazo desde Cuestionando, ya que, ponte a pensar las cosas como son, güey. Si no hubiera existido, si no hubiera existido UABC, aguanta, nos espera, hubiéramos espera. conocido. Si no hubiera existido UABC,
nunca nos hubiéramos conocido, ajá, Ajá. y nunca estaríamos haciendo este podcast. Y Exacto. nunca la gente que está viendo este video se estaría suscribiendo ahora mismo a este canal, porque no existiría. Pero bueno, ya vamos a dejar un poco el spam de un lado. Y muchas gracias, UABC. Muchas gracias, UABC. Estábamos en una clase, recuerdo, y una compañera que la verdad ni siquiera me acuerdo si existe todavía, ah, recibió un mensaje de un compañero de la Facultad de Salud Ujú. y le dijo, oye, ya nos van a cancelar las clases a nosotros porque pues coronavirus, ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos, esa cosa está en China, ¿qué pedo? O sea, X, ¿no? Ujú. Y la profe nos decía, ¿cómo creen que van a cancelar las clases? Esa enfermedad está en China y se queda en China. O sea, ¿cómo por qué nos cancelarían las clases a nosotros tijuanenses que estamos a kilómetros de China? Ajá, había mucha especulación como de, ¿para qué? Sí. ¿Cómo? Y sorpresa quedó para los profesores, 2 días después nos cancelaron las clases. Ajá, y lo más curioso de todo es que inició con un puente De, de fin de semana. Ajá, era un fin de semana, creo que era el viernes que no teníamos clase y el Sí, lunes. Era un puente de efectivamente. 4 días que se convirtió en un puente Era el puente de casi un año. era el puente de marzo, ¿no? Creo. Ajá, más o menos. Creo que de marzo, sí. Ujú. Entonces fue como de que ahorita sí, no tenemos clases el viernes, no No teníamos se clases el puede. lunes tampoco Ajá. y no tuvimos clases hasta ahorita. Que es en lo triste que se ha transformado todo esto. Sí, era triste porque al inicio, sí recuerdo el viernes como de... No, el jueves como de... nos vemos el martes, hagan las tareas. Y todo. Realmente yo estaba muy feliz porque dije, Despidiéndonos de ay, los güey. compas y todo y... Chale. Yo recuerdo ese día como de, por fin, descanso de la escuela. Y ahora estoy, diablos, por fin, quiero regresar a la escuela para descansar de mi casa. Porque... Y pues bueno, la pandemia se extendió a niveles estratosféricos prácticamente hasta el... Ya vamos a cumplir un año. Casi ya. Ya vamos a cumplir De hecho, un año. en marzo se Sí, cumple sí, el sí. año. De hecho, por eso estamos haciendo este podcast, Ajá. conmemorando nuestros últimos días de escuela. Y es muy triste, güey. Es muy complicado. Yo no sé Sí. cómo has vivido tú las clases en línea. Bueno, un poco sé, porque pues la mitad de la estancia de las clases en línea la hemos pasado en el mismo salón. Ajá. Para los que no Pero, sepan y que sean nuevos, pues él y yo estamos en la misma escuela, estamos en el mismo grupo y exactamente. tenemos las mismas materias. Así que, pues por eso podemos como opinar entre nosotros sobre nuestra experiencia. Y yo no sé cómo recuerdas todos esos primeros días pues de no tener, o sea, de tener clases en línea. Hubo un parón primero, yo recuerdo que hubo, creo que una semana, 2 semanas en las que no tuvimos clases, porque los profesores tenían que adaptarse perdóname la palabra, pero de chingazo, güey. O sea, yo puedo opinar pues vaya, de primera mano. Mi mamá y mi abuelo son maestros, entonces, claro, viví en carne propia cómo son las clases para un alumno y prácticamente dentro de mi familia viví cómo son las clases en línea para un maestro, ¿no? Entonces, eh, digamos que mi mamá, siendo relativamente joven, dificultades tiene, obviamente. Yo creo que todos, o sea, incluso hasta tú, yo, que tenemos, no sé si más conocimiento con ese rollo, pero estamos un poquito más acostumbrados al mundo digital que las personas más mayores o un poquito más mayores. Entonces, claro, imagínate mi abuelo que Ujú. a día de hoy todavía hay cosas, a día de hoy después de un año ya, de prácticamente, pues bueno, ya podríamos decir 2 semestres, ¿no? Porque fue un semestre Sí, fueron dos entero semestres. y la mitad de dos más o menos, bueno, en el momento en el que estamos ahorita, más o menos la mitad de dos, y sigue habiendo cosas que no comprende, güey. Y es muy normal, ahora imagínate, porque he de decir, gracias a la vida, que mi abuelo tiene accesibilidad pues también a una buena computadora, Ujú. a un espacio donde pueda trabajar tranquilamente. Entonces, claro, ahora imagínate las personas que no tienen ese espacio. Ya no son maestros, sino tienen No, pues sí. alumnos, güey. De también amigos míos, muchos no contaban con un equipo propio Ujú. y tenían muchos hermanos que tenían que tomar clases al mismo tiempo, güey, ¿sabes? Entonces, esto fue un choque entero para todos nosotros, güey. Es Totalmente. prácticamente un antes y un después para la educación y para nosotros como persona. En general para todos los ámbitos, no solo como, o sea, ahorita nos estamos enfocando obviamente en el estudio, pero si nos ponemos como a ver ese punto, pues radica en todos los ámbitos, tanto en la escuela, Claro. como a nivel profesional, como a nivel estudiantil, e incluso pues como el entretenimiento de cómo
como lo teníamos antes. O sea, digamos, antes ibas al cine si querías ver una película, pues ahora la ves en plataformas de streaming, Sí. como lo sería Netflix, Prime y todas esas. Eh, pero devolviendo al tema del estudio, pues sí, sí es una, sí es algo que se complicó bastante para muchas personas, porque pues tenemos relatos o que nos han contado compañeros que tenemos sobre que sí hubo ciertas dificultades. No vamos a dar nombres ni nada porque No, pues, no claro. queremos exponer a nadie ni nada. Pero sí es difícil. Y yo puedo decir de mi propia parte que al inicio sí lo veía difícil porque tenía una computadora mucho más vieja de la que tengo ahorita y sí se me complicaba bastante. Y tuve que sacar unos ahorros que tenía para poder comprar otra con la ayuda de mis padres, porque sí fue un problemón. Pues sí, claro, Y, güey. Y no solo, y ahora imagina que no nada más son las clases. Toma en cuenta ajá, de que nuestra carrera, por lo menos los software que usamos, ocupan. una computadora Sí, relativamente bueno, potente. para la gente que no sepa, estamos estudiando diseño gráfico. Ujú. Entonces ocupamos muchos programas de Adobe que antes teníamos la facilidad de que esos programas estaban en computadoras de la escuela. Ajá, Entonces muchos compañeros, muchos alumnos, claro, güey, imagínate, pues ellos tenían Yo recuerdo en la escuela nos decían, bueno, aquí están los programas en sus compus, ujú, ustedes pueden traer sus computadoras si tienen. Y había muchos que no llevaban su computadora porque no tenían. Entonces, claro, exactamente. es una facilidad grandísima que tengan equipo en la escuela para que ellos puedan trabajar su carrera. O imagínate los que no tenían y que tenían que enfrentarse a buscar no solo los programas, sino una computadora, güey. A lo mejor una conexión a internet. Ya en los peores casos. Un espacio donde poder estudiar tranquilamente, güey. Y pues así, güey, o sea, hay muchos compañeros de nosotros que no tenían esa accesibilidad de tener un programa, tener una computadora. Y te digo, no sé cómo lo veo, pases tú, pero pues muchas veces yo en mi casa no me logro concentrar haciendo ciertas tareas, ciertos trabajos, y era una cosa que la escuela, pues de cierta forma te permitía, ¿no? Ujú, Esa, como ese espacio de que afuera tienes que estudiar. A veces en mi casa, pues tienes que estudiar, pero claro, está mi hermano jugando, o está la ujú. tele, o está mi mamá en clases y también se escucha de fondo, o cosas de ese estilo, o están trabajando afuera en Ajá. construcción y cosas por el Y estilo, ¿sabes? también como, había como en cualquier otra escuela, siempre está esta como aura de una ligera como competitividad o competencia como contra, no como en contra, sino también puede ser como una sana entre amigos, entre compañeros, como decir, vamos a ponernos a estudiar, Sí. vamos a intentar mejorarnos. Y era como en el momento en el que estás ahí viendo a todos y viendo que todos se están esforzando, pues también te entraba como esas de quiero Y, meterle más. y deja tú eso, güey. Y ahorita pues... La comunicación ujú, o sea, cómo socializas con las personas ahora. Porque, a ver, hay que poner algo en cuenta. Y es que creo que tú y yo tenemos la ventaja de que, aunque no éramos relativamente amigos antes de de conocernos en clase, ya ujú. te ubicaba y ya me ubicabas. Ajá, Que es una facilidad que se nos dio al momento de que, ok, quedé en un salón con este güey y le voy a hablar porque ya lo ubico. Pero es que había mucha ajá, gente de nuestro salón que no conocíamos, güey, que nunca le exacto. habíamos hablado, que no ubicábamos ni de cara y que teníamos que encontrar la forma de socializar con ellos pues, para no quedarte, a ver, ahora sí que, pues no sé si solo, pero sí un poco apartado de todo ese Ajá. aspecto social, ¿no? Bueno, así lo veo yo. La mayoría de nuestros amigos de ahorita Tienes, es gente tienes que no razón, o conocíamos, sea, güey. sí es un apartado a nivel como personal, porque uno siempre necesita como escuchar la voz de alguien más. O sea, escuchas la de tus padres, No, y tus a veces hermanos, verla, güey. ajá, A veces ver a la ajá. persona. Y dirás, ay, perdón, y dirás, pues están las clases que luego hacen como videollamada y cosas así. Claro. Y sí, puedes ver de vez en cuando a los compañeros, pero no es lo mismo Sí, a güey, pues poder también. hablar con ellos como en una videollamada como más personal, No, poder ¿y cuántos bromear y ponen todo. cámara también? Ajá, no Muchos porque no muchos. quieren, muchos porque no pueden y O muchos muchos porque no porque no tienen. están, no están presentables Exactamente. también. O porque ni siquiera entran a las clases, que ese es otro temita al que vamos a hablar un poquito después. Ujú, Pero sí, tienes razón, completa razón en que a veces necesitas de ese contacto humano, ujú, sobre todo en la educación y más en esta etapa de tu vida en la que ya tienes que estar conociendo un poco a las personas con las que vas a no solo compartir escuela, sino también campo laboral y todo ese tipo de exactamente. cosas, ¿no?
Entonces, pues sí es una... Creo que sí ha sido difícil para nosotros, pero al mismo tiempo creo que lo hemos sabido contrarrestar. Yo considero que realmente hemos sido muy afortunados y Sí, privilegiados porque en comparación a muchas otras personas que la están pasando 1000 veces peor, fatal, sí. considero que sí, nuestra situación es demasiado privilegiada. Yo sinceramente, pues, agradezco a mis padres y en general. Y pues por eso también es ver pues, la manera en poder ayudar a los compañeros de clases Claro. que también hacen así, digamos. A veces el simple hecho de como poder entre todos nosotros como avisar de, oye, tenemos esta tarea, o Sí, o oye, explicar un tenemos trabajo. clase ahorita a tal hora, considero que en cierto punto es poco, pero pues es una buena ayuda que se da entre todos los compañeros. Exactamente. Y brinquemos a un tema interesante, creo yo, porque para todas las carreras, para todas las escuelas, incluso para todas las personas, esto es muy distinto, lo que vamos a hablar ahorita, que es Ujú. son las clases ya en línea como tal, ¿no? Nosotros tenemos, que son 9 materias obligatorias, se podría decir. Ajá. 8 obligatorias y una optativa Son 8 obligatorias, pero y un tallercito, ¿no? tenemos la opción de tomar 2 optativas. Por lo general podría verse entre 8 y 10 materias, dependiendo de la persona y las Ajá, decisiones. normalmente digamos que son 9 materias contando que casi todos toman una optativa. Ujú. 8 obligatorias, bueno, en mi caso 9 obligatorias por menso, pero eh, las clases son, yo la verdad, sobre todo este semestre, el semestre pasado era un poco más, sí lo entendí un poco más. El primer semestre, o sea, el primer semestre en línea, sí lo sentí realmente como un semestre de clases en línea, clases a distancia, porque la mayoría de maestros sí tenían videollamadas con nosotros. A día de hoy eso ha bajado mucho. Muchos maestros ni siquiera los conocemos, ¿sabes? Ni Ujú. siquiera conocemos al maestro, ni siquiera conocemos a la persona de que nos está enseñando, que nos está así. Y no sé si tú recuerdas, es una anécdota para la gente que nos vea, nuestra clase de historia, una Ujú. maestra súper buena onda, súper linda, con los trabajos, súper todo, pero no Sí. teníamos videollamada con ella porque nuestra clase se supone que era como a las 10 de la noche. Ajá. Entonces, la forma en la que buscamos interactuar con ella fue proponerle una videollamada prácticamente a final de curso, ¿no? Entonces, claro, ahorita mismo tenemos, ¿qué será? 2, 3 clases en las que tenemos que entrar a llamada prácticamente. Sí. Bueno, Son como tres, como, cuatro clases y unas van como ajá. saltadas. O sea, de que una semana sí, otra semana no y Sí. así. Digamos unas 4 clases más o menos en las que tenemos que entrar en llamada. Otras 2 clases en las que no tenemos que entrar en llamada, pero tenemos clase como tal. O sea, que graban la clase, nos la Ujú. suben y tenemos tiempo para entregar el trabajo. Y hay otras clases en las que pues ni conocemos al maestro prácticamente. Que Eh, nomás deja las actividades ahí escritas y ahí está como las ajá, instrucciones y ya. exactamente. Y no hay una interacción como tal con, con, Digo, con el docente. como tal es una falta de interacción y puede verse incluso en un punto en el que es perjudicial para uno como estudiante porque pues obviamente uno no aprende la misma cantidad de como si estuviera en presencial. Sí, Pero pues sí, también es uno de ver que pues la situación es diferente. es diferente. Ahora, te lanzo esta pregunta, güey. Ya vamos a una opinión personal prácticamente. Hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra de esto. ¿Tú qué opinas de las clases en videollamada? O sea, ¿consideras que todas las clases deberían ser tomadas en videollamada? ¿Consideras que Mm, está bien que tengamos unas en videollamada, otras que no estén en videollamada? Dame tu opinión con respecto a esto, porque hay mucha gente que considera que deberían todas ser iguales, otras que está bien que no lo sean, ujú. etcétera. Pues sinceramente considero que pues sí son necesarias. O sea, ¿para qué darnos rodeos? Son Sí, necesarias. Yo en lo personal considero que pues mientras más, mejor. Sé muy bien y tú sabrás que en nuestro grupo de compañeros tenemos ese como de, a veces nos da como esa flojera, como de entrar. claro. Y pues es normal, uno a lo mejor no está presentable, no tiene ganas O es y, muy temprano, o es güey. muy temprano Y para ya nos hacer mal una clase. acostumbramos al horario, güey, que es el Ajá, pedo de ahorita. pero considero que a final de cuentas sí es necesario porque pues hay cosas que se explican más en una videollamada que simplemente en una instrucción que guardan Exactamente. en un PDF. Que ese es el problema que hemos tenido con algunas tareas, y es que al
no existir esa explicación del profe. Ujú. O deja tú la explicación, porque muchos profesores suben una explicación en video y ok, bueno, más o menos entiendes las cosas. Pero claro, en el video no puedes Decirle, preguntarle a la profe, tengo profe, ¿sabe que no duda. entendí esto? Ajá. Ujú. Y ahora ponte a pensar tú en un PDF que a lo mejor ni siquiera escribió la profe, ¿sabes? Bueno, quién sabe, eso ya A lo cada mejor viene por profesor parte ya de la de la escuela, o a lo escuela. mejor es un PDF que ha estado pasando por generaciones de alumnos, yo qué Ujú. sé. Entonces, claro, yo sí estoy a favor de que la mayoría de clases deberían impartirse en línea, o por lo menos eso que te platico ahorita, ¿no? Bueno, no das, imaginemos que tienes una clase 3 veces a la semana, bueno, Ujú. 1 o 2 veces a la semana, o a lo mejor una, para todo eso. Una vez a la semana que sea en línea, ¿Por qué no impartirla? y te avientes 1 hora, 2 horas y das como los anuncios más importantes, ves la manera de resolver la mayoría de las dudas Ujú. y ya. Que el problema más grande que se nos ha presentado realmente es eso. No entendemos un trabajo, la comunicación, volvemos a decir, no es la misma. Tú mandas un Para nada. mensaje al profesor por la plataforma de, bueno, nosotros en UABC trabajamos con Blackboard. Ujú. Claro, mandamos un mensaje por Blackboard y el profe igual lo ve en 2 meses después de que pusimos la duda. Y ahora, por correo, más de lo mismo. Por Facebook, Facebook y WhatsApp tengo WhatsApp. entendido Ujú. que ya se permiten hacer grupos, pero no puedes tener una interacción por mensaje como tal, privada con el profesor. Entonces, claro, la comunicación es mucho más difícil como antes de que te parabas de tu pupitre, de tu mesa banco, e ibas y le preguntabas directamente al profesor. Y si no Ujú. entendías algo, te lo explicaba ahí mismo, y si no entendías, podías preguntarle a tu compañero de al lado. Ahora, pues prácticamente nosotros tenemos que recurrir a suponer que está mal, Sí, hay que ser sincero, está mal. la suposición. Pero muchas veces, pues, ¿qué te queda, güey? O sea, muchas veces recurrimos al suponer, muchas cosas recurrimos al, bueno, le pregunto a tal alumno que ya tuvo esa clase, a ver qué Ujú. pasó en su momento, o ya directamente a, bueno, hay que contactar a la profe de una u otra forma, ¿sabes? Eh, yo estaría a favor de que la mayoría de las clases fueran en línea, o sea, por videollamada, sobre todo por eso, Ujú. sobre todo por, vamos a decir algo, y es que también nosotros somos muy afortunados en el momento en el que nuestra carrera realmente, a ver si es necesario las clases, Ujú. pero hay muchos tutoriales de lo que hacemos, ¿sabes? Sí, o sea, nuestra carrera en comparación a otras no es tan difícil. O sea, tiene como cualquier otra carrera, tiene su grado de dificultad. Claro. O sea, pero en comparación, digamos, a un médico, nuestra carrera no es tan difícil. Sí, seguramente vas a YouTube y buscas tutorial de cómo quitarle el fondo a una imagen y te van a salir Ajá. 400, pero no vas a Pero, encontrar uno de, a ver, cómo extirpar un corazón y ponerlo en el cerebro. Pues no, no lo vas a encontrar, porque, o cosas así, ¿sabes? O sea, tenemos una ajá. facilidad nosotros de agradecer. Bueno, aquí de agradecer, nosotros escogimos la carrera, es nuestra. Gracias para mí. Entonces, claro, ese tipo de cosas, quieras o no, también nos beneficia un poco, aunque, claro, platicando con mi pareja, bueno, no recientemente, realmente hemos platicado muchas veces de eso. Ujú. A veces la carga que tenemos nosotros también es mucha, porque, claro, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros pues tenemos ilustración, dibujo, clase de Ujú. dibujo, ¿no? Entonces, claro, hay personas que tardan horas haciendo un dibujo. Sí, Entonces, digamos que ahí entra también una cuestión de lo de la clase explicativa. Hemos tenido también de agradecer a nuestra maestra de ilustración en los 2 semestres, que es una crack, es totalmente, una mastodonte, totalmente. que yo no sé, yo creo que la profesora de ilustración de nuestra clase tiene mejor setup que el Rubius, porque de repente está ella y es como pam, 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 y pum, aparece una hoja y sus manos y está dibujando y está Ajá. explicándonos y nos da consejos Y la y nos sube el verdad material. es una maestra que explica las cosas de una manera tan buena Es una maestra 10 de 10. y tan, o sea, la ves y dices, qué fácil está, porque te lo explica de Sí, una manera tan fácil. seguramente también, digamos que el grado de dificultad lo ha de haber reducido por las Ujú. cuestiones, Obviamente. pero ese tipo de maestros es de agradecer, profesora, si nos está viendo, Un saludo, yo mismo. probablemente no nos esté viendo, o no sé, porque hicimos spam de nuestro canal de YouTube A lo en el mejor, foro de a lo mejor presentación de UABC. entre nuestros compañeros se lo mandan y le dicen, profe, hablan de usted. Exactamente, y la profe va a decir, "Ah, me vale madre". Entonces, profe, si nos está viendo, un saludo. Un También saludo, con hay muchos mucho cariño. profesores que se toman el tiempo
de explicarte las cosas de muchas formas para que puedan entenderlo muchos tipos Ujú. de conocimiento de la persona. Y ahora, claro, vamos al lado contrario. Hay profesores que no es por tirar a los profesores, probablemente son los mejores profesores del mundo, pero pues por la situación podemos comprender de que muchas de las clases no funcionan. Exacto. Y a ver, hay que decir las cosas como son. Muchas de las clases en línea no funcionan, güey. Eh, yo pensé en su momento que clases como por ejemplo ilustración, Ujú. geometría que tuvimos en algún punto antes de Uf, entrar a la carrera, no iban a con funcionar en el línea. señor Aviña. Exactamente, no iban a Uf. funcionar en la carrera por ese, no solamente por los materiales que ocupamos, por el Ujú. espacio que ocupamos, o sea, ponte a pensar que en geometría nosotros teníamos Unas hojas unas hojas más grandes que esta pantalla, de güey. 17 por 22 pulgadas. Exactamente, Estaban entonces enormes. ponte a buscar, probablemente haya gente en el en México que tenga una mesa para abarcar toda esa lámina, Ujú. pero a ver, si tenemos un escritorio, normalmente no es un escritorio gaming, ¿sabes? O sea, no es un escritorio, mucha gente no cuenta con un respirador tampoco, No. Y el entonces, respirador no es como que salga barato. extremadamente barato, exactamente. Entonces, claro, yo pensé que en esas clases son mucho más difíciles de impartir en línea. Y esos Muchísimo. profesores se la rifaron para sacar esa clase, Demasiado. para sacar esa clase adelante. Ahora el problema es, güey, las clases que no necesariamente necesitas de... Ponle las, pues, como Las teóricas, teóricas, las exactamente teóricas. teóricas, que ahora resulta que muchas de las materias teóricas que tenemos se entienden menos de las prácticas y de los talleres, güey. Ujú. ¿En qué momento piensas que una clase en la que literalmente se encarga de hacer esquemas gráficos, mapas conceptuales, mapas mentales, no entendamos porque los profes muchas veces, y no es por, repito, no es por tirar a ningún profesor, a veces no sé si es que no se saben explicar o nosotros estamos muy tontos, Ajá. que no creo La, que sea la de ninguna de las información de dos. la actividad suele ser muy escueta. Sí, Te suelen como decir, abarca estos puntos y haz esto. Pero a final de cuentas, al momento de revisarlos, te pueden decir como de, te faltaron esos otros puntos o el esquema no está bien por esas cosas. Pero dentro de como la explicación inicial, tienen una información tan escueta que nomás te dicen como tres puntitos y ya. sí, y no llegan a Y es especificar como, nada y después al que te truenan es a ti, ¿no? ah, Yo creo que eso tiene que ver mucho con la facilidad que tengan las personas para aprender, vaya, pues con ujú, tutoriales, ¿no? Eh, repito, nosotros tenemos la gran ventaja de que tutoriales de lo que hacemos hay muchos, miles, miles, pero miles. también hay muy pocos de otras cosas. Ajá, Y eso también es un punto que se tiene que hablar porque el material, si no te lo da el profesor, muchas veces en internet no existe. O si existe, es muy complicado de encontrar. O no es exactamente lo que pide el profesor. ¿qué digo? Muchas otras carreras, ahorita, personas que están estudiando medicina, derecho, lo que sea, puede venirse en su mente la idea de como, ah, pues sí, es cierto, también yo tengo aquí unos temas que son Claro. muy difícil. Como en todas las carreras siempre hay temas difíciles de entender, de encontrar y que no toda la información está simplemente en internet. Entonces, bueno, esto yo sí es un gran cambio para nosotros. He de decir que también ha traído ciertos beneficios, hay que las cosas como son, sobre todo cuestión de tiempo para realizar los trabajos y todo eso, hay que poner algo en la mesa de nuestra escuela, y es que digamos que si tú vives, vamos a poner un ejemplo geográfico, una persona vive en Portugal, ¿sí? Portugal está pegado a Ujú, España, pero está ujú, muy lejos de España. ujú. Una persona vive en Portugal, pues nuestra escuela está en Francia, porque nuestra escuela está lejísimos de donde normalmente vivimos nosotros, ¿no? Como una hora más o menos, Yo hago hora y media. aproximadamente casi 2 horas de camino de mi casa a la Yo en mi escuela. casa hago como una hora y media. O sea, es 2 horas de camino de ida Ajá. y 2 y media de vuelta, güey. O sea, Entonces, sí es claro, una escuela lejos. ahora el hecho de no tener que ir a la escuela, nos ahorramos un cierto tiempo que a lo mejor podemos dormir más, a lo mejor podemos tener más tiempo para hacer las tareas. Yo considero que también ha fomentado mucho la flojera. Sí, obviamente. La flojera, el sedentarismo, el Demasiado. flojerismo y el cubismo. Ah, ahora, quiero tomar un tema muy rápido. Muy, muy, muy rápido, que es
Claro, con todo esto de las clases en línea, pasa algo muy común y es que muchos compañeros de nosotros se han resignado, salido de la escuela, han dejado de, no de estudiar como tal, O pero darse sí un tiempo darse un tiempo de a todo que esto. cambie, a que se acabe o baje la pandemia. ¿Qué opinas Sí, de esto? pues yo tengo una experiencia muy cercana a mí, que a lo mejor si la persona está viendo el video sabrá que hablo de ella. Es Ujú, una amiga mía, no voy a dar nombres, pero es una amiga mía que decidió pues darse un tiempo. ujú. Porque, y ella me lo explicó muy bien en su momento, que preferiría esperar a que las cosas mejoraran porque no le veía el sentido completo a estar en la universidad ahorita si los temas o la forma en la que podemos aprender no se está viendo de una manera presencial. Porque consideraba que no era lo suficientemente apta así la universidad porque ocupaba pues estar un poquito más dentro o no era tan provechoso si en línea, en que te estuvieran calificando las cosas a distancia o que no pudieran ser más detallosos. Sí, Y es un tema totalmente respetable y en un gran sentido tiene pues toda la razón porque no es lo mismo y te están cobrando lo mismo a la escuela. sí, También es un pero punto pues que se es tiene que un ver. punto muy Te importante está que has de cobrando lo sacar. mismo a que como si fueras a como si no vas. Pero pues eso es el punto. Muchas personas sí decidieron simplemente darse el tiempo y esperar a que las cosas mejoraran para volver. Ahora, claro, te voy a poner sobre la mesa una... Es algo que mucha gente dice. Yo, mi opinión, la tengo muy divagante, vamos a decirlo. No, no puedo dar una opinión como tal al 100%, Ujú. pero hay mucha gente que piensa que esto, o sea, que la gente se sale de la escuela porque no puede, por flojera, o porque simplemente se resigna y es en plan de, ay, no, no puedo con las clases en línea. Y muchas veces ni siquiera lo intentan, ¿no? Es un comentario que yo he visto muchas veces en Facebook, muy normal, incluso en publicaciones de UABC, güey. En las mismas publicaciones, no, o sea, no de UABC que UABC diga eso, sino en publicaciones que UABC pone, gente comentando en plan de, es que se salen porque no son aptos para aprender y, o sea, a ver, Para vamos a poner nada, un punto de gente. aparte, ¿no? Evidentemente, va a haber gente que se salió de la escuela por floja. Pues sí. Em, O sea, Eso existe. antes de que pasara la pandemia, la gente también ya hacía eso. O sea, Efectivamente, claro, o sea, había gente que no entraba a los salones de clases estando en la escuela, que te hace pensar que va a entrar a una clase que es en línea, o sea, exacto. ¿sabes? Existe gente, claro que existe gente, no vamos a decir que no existe gente, que todos somos perfectos y que nada pasa, evidentemente hay. Ujú. Ahora, yo sí comprendo a las personas que dicen, es que el maestro no explica bien, es que no comprendo los temas, es que siento que no estoy aprendiendo nada en la clase, en la escuela, siento que las materias no me están dejando nada a mí, Ujú. etcétera. Entonces, voy a un punto que yo sí opino, a ver, yo también opino como ellos, yo en algún punto también me he llegado a sentir muy frustrado. Las clases me han dejado con estrés, he llorado por clases, me he preocupado por entregas de tareas como todos seguramente, pero vamos a ponernos por lo menos en nuestro lugar. Repito, de un estudiante de medicina no va a tener los mismos problemas que nosotros probablemente, sobre No. todo por las dificultades y los temas que se ven en cada materia o en cada facultad, en cada carrera. Pero yo creo que nosotros, hablando lo mismo de facilidades que tenemos en la carrera, sí tenemos la facilidad de que, ok, no comprendo un tema que me explica el maestro, puedo buscarlo en internet y 100% que está, ¿sabes? Yo sí llego a opinar que es cuestión de cada quien que está esperando a que el maestro le dé las llaves del mundo, güey. Un maestro no te va a dar las llaves del futuro, güey. Un No, maestro para no te nada. va a dar todo lo que vas a aprender para después salir y trabajar, güey. Que es un tema, es algo que yo sí he escuchado en muchos amigos, compañeros y en comentarios. En plan de, es que no estoy aprendiendo nada de lo que me está diciendo el maestro. Ok, hay formas de aprender más. Es cierto que el maestro es muy importante para nuestra formación, Obviamente. pero Perdón. hay que ser sinceros. Tenemos, por lo menos tú y yo, o la gente que estudia algo relacionado con nosotros, esa ventaja de, tenemos un mundo digital enorme en el que encontramos de todo y de todo, ¿no? Vamos al mismo punto de ahorita. Simplemente Canva.
vamos al mismo punto. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando Sí, pero... de tutoriales, estoy hablando Ajá. de PDFs, de libros digitales. Voy al mismo punto de ahorita. Estoy hablando de nuestra experiencia, ¿no? Evidentemente nosotros no hemos tenido como tal dificultades de que no tener una computadora, de no tener una buena conexión a internet, o de no tener simplemente los programas para realizar las cosas, ¿no? Pero claro, yo en cierto punto eso de es que lo que me están enseñando los maestros no, no me da, no entiendo la clase y tal. Yo creo que eso se puede complementar con propia educación que podemos buscar nosotros mismos. No es tan difícil agarrar y, ok, no entendí qué es, yo qué sé, poner el trinomio cuadrado perfecto. No entendí, ya valió madre, ya no lo voy a hacer. Pues no, Ujú, o sea, puedes buscar un tutorial, puedes preguntar a gente. Obviamente eso es dependiendo de las personas, dependiendo de la situación también, ¿no? ujú. Por el lado económico yo te lo compro completamente, güey. Y aquí sí voy a tirar una piedra a los señoritos de UABC. UABC te queremos mucho, pero yo creo que no puedes cobrar lo mismo de clases presenciales y cobrar lo mismo en clases en línea. No se puede. Yo no sé qué cubra el pago de que damos a UABC, pero seguramente cubre un poco ciertas cuestiones de los salones de clases, los materiales, a lo mejor las licencias de los programas que se utilizan, La luz, el la agua. luz, el agua, cosas relacionadas así. No estamos yendo a la escuela, no estamos usando instalaciones. Personalmente opino que no deberíamos pagar la Mi misma cuota. papel de baño lo pago yo. No deberíamos No lo pagar la pago misma cuota ABC. eh, que cuando estamos en clases presenciales ahorita. Pues no. No No, no deberíamos. tiene el sentido. Y no solamente por eso, también vamos a ver de una cuestión un poquito más económica. Hay muchas familias que se quedaron sin trabajo por todo esto. Hay muchas familias que a lo mejor no se Muchísimas. quedaron sin trabajo, pero les redujeron mucho el salario, considerablemente. Entonces, claro, estás pidiendo que paguemos, vamos a poner un ejemplo, 5,000 pesos el semestre, que para mucha gente, ay, 5,000 pesos el semestre, no manches. Pero hay mucha Tanto para gente, mucha gente que va a decir, "Ay, bien poquito", ajá, pero también va a haber muchísima gente que va a decir, hay ¿cómo lo gente, voy a hacer? exactamente. Entonces, hay gente que tiene otros gastos, obviamente, y que ese tipo de cosas, a ver, pegan y pegan duro. En el momento en el que, ok, pues el morro está estudiando aquí en la casa, no está usando transporte, no está usando las instalaciones de la escuela, no está gastándose el agua, la luz, yo qué sé, cosas que puedan cubrir el gasto que pueda tener la universidad. No solo UABC, la universidad en general, ¿no? ¿Por qué pagar lo mismo, güey? ¿Por qué pagar lo mismo, güey? ¿Sabes? Aquí completamente estamos dependiendo de nosotros y de a lo que esté a nuestro alcance, güey, ¿sabes? Ujú. Porque puedes decir, ok, parte de lo que pagamos de eso es para el mantenimiento de las computadoras que usan. Sí, pero no las estamos usando. Estamos usando nuestra Exacto. computadora, estamos usando la computadora del papá, yo qué sé, del trabajo. ¿Por qué pagar lo mismo, güey? A mí eso sí no se me hace justo, creo yo. Que sí, que redujera un poquito la cuota, que poquito, 200 pesos, sigue siendo lo mismo, güey, ¿sabes? Sí, sigue siendo bastante dinero el que se tiene que invertir en eso. Y como explicaste, pues tienes toda la razón sobre ese punto. Es ilógico hasta cierto punto tener que Es pagar ilógico. tanto por, porque sí, se supone que dentro de todo ese precio que te manejan, ese precio que te dicen como de, bueno, paga porque se cobran esas cosas, Sí, pues sí, obviamente hasta cierto ahorita no se punto incluso hasta ocupan. lo comprendes, ¿sabes? Ajá, o sea, si estás yendo, pues comprendes que se tienen que pagar a los maestros, se tiene que pagar el agua, se tiene que pagar la luz, se tiene que pagar a la gente que hace el mantenimiento. O sea, hay muchas cosas que Sí, se sí. tienen que ver, pero sí, obviamente ahorita, pues si nadie está yendo, pues ahorita no se ocupan. Pero, pues sí, ojalá, ojalá y pronto con el paso del tiempo y todo, pues ojalá esto vaya mejorando. Y para los siguientes semestres, igual si seguimos en clases no presenciales, pues ojalá igual a veces diga como, bueno, ya vimos estos 2 semestres, Es muy no es difícil que tan se pongan en nuestro necesario, lugar, pues pero sí, ojalá lo hagan. ojalá y sí. Lo que ya para concluir este bonito y ameno podcast, dime, ¿tú crees que en cierta manera y manteniendo la protección y las necesidades adecuadas, crees que sea el mejor momento para volver a la escuela presencialmente? A ver, de UABC dieron un comunicado
creo que el rector de UABC, Ujú. en nuestra universidad, que dijo que estábamos listos para volver cuando el semáforo estuviera en verde. Ajá. Que es lo lógico. Sí, obviamente. Ni de chiste está el semáforo en verde ahorita. Creo que está en naranja, Baja Ujú. California. Bueno, Ah, también la escala de colores que se ha mantenido en México creo que era naranja, rojo y luego un guinda todavía y más negro. oscuro y Sí, negro. o sea, no. Yo creo que, a ver, listos como tal, mm, si Guave se dice y da como posibilidad el que ya vayamos a clases, quiere decir que ellos por lo menos ya tienen una idea de cómo va a ser y de que ellos Ujú. posiblemente ya estén listos. Cuando el semáforo esté en verde, sí creo que vayamos a volver. Yo creo que, a ver, eh, nosotros como, ya dije, UABC yo creo que si ya está poniendo en posibilidades el volver, quiere decir que, por lo menos lo espero, que ya tengan un plan ideado para el regreso. Ahora, nosotros estamos listos para volver. Me gustaría pensar que sí, en cuestión de ganas. Yo creo que Ujú. la mayoría de personas ya tiene ganas de volver a la Sí, yo escuela. creo que ya todos, en general por los mensajes y por Claro, cómo sí, nos por hemos todo. expresado, creo Yo creo que que la ya gran todos mayoría tenemos de los ganas. alumnos ya estamos hasta cierto punto cansados. Sí, pero ahora, cuestión de adaptabilidad, yo creo que sí va. Es un Em, año sin ir a la escuela. Va a estar raro volver. Va a ser raro. ¿Ya Sí. estamos listos? Mira, voy a dar mi opinión así sincera. Falta mucho todavía para que volvamos. Las Ujú. cosas como son, sobre todo en Baja California, sobre todo en México, falta mucho para que volvamos. Por una cuestión más que nada de que, a ver, la gente a veces no quiero decir nada, pero a veces se toman las cosas también muy a la ligera. Está bien Sí. que estés un poquito relajado con el tema para que no te paniques tanto, Ujú. pero hay gente que se pasa un poco la pandemia por ahí abajo. Ujú. Entonces, claro, yo siempre he dicho, una opinión personal, no deberían anunciar en qué, en qué semáforo estamos, porque las personas, estamos en el semáforo amarillo, a huevo, hay que salir. Y tómala, una semana después, ¡A semáforo huevo! negro. ¡Vamos a Costco! Sí, y tómala, de repente ya No. estamos otra vez en semáforo rojo, ¿no? Para que volvamos tiene que haber muchos factores. Y el primer factor es que se alineen las estrellas, que la gente de verdad se ponga las pilas. Es decir, que he visto un avance considerable en Tijuana, por lo menos en el uso del cubrebocas, que es Ujú. lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Eh, Ya se estandarizó mucho eso. sí, hasta eso. Obviamente sigue habiendo Demasiado. mucha O gente. sea, a mí me ha tocado ir como que, pues, al Soriana o que a un Oxxo, cosas así. Y Ujú. cuando Sí, salgo, ya cada vez está un poquito o más sea, estricto ese tipo de cosas. es completamente estricto, digamos, en el Oxxo y en el Soriana que están por mi casa. O vas con cubrebocas o vas con Sí, cubrebocas. sí, y No yo hay otra creo, y manera de entrar. eso está bien, ¿sabes? Está bien porque Ajá. no sé si ya es que la gente toma conciencia o la gente tiene que adaptarse a como las empresas tienen que tomar conciencia, Ujú. que ese también es un punto importante. Yo creo que listos, listos como tal, en cuestión de ganas estamos, en Ujú. cuestión de ambiente y de todo el tema de la pandemia, no, porque todavía falta mucho para esto. Ha habido un avance, cada vez hay menos contagios, menos muertos, pero seguimos estando en el semáforo naranja, semáforo rojo. Nunca ha existido un rebrote realmente con nosotros. Realmente nunca paró esta madre con nosotros. Toda la gente que dice, el rebrote. Nunca ha habido un rebrote, güey. No, que se Siempre ha hemos ido, güey. estado así. Ajá, la gente que dice, es que ya salió el rebrote otra vez. Rebrote te voy a dar en la cara, güey. Porque nunca se ha ido No, el no, virus, no, no, ¿sabes? nunca. Entonces, tienen que pasar muchas cosas para que regresemos y una de ellas es que la gente se ponga las pilas. Repito, en cuestión de ganas, en cuestión de UABC, yo creo que ya estamos listos para volver según UABC. Yo creo que si ellos lo dicen es porque ya tienen un plan. Pues sí, Pero la sociedad como tal, no. yo quiero pensar que en el momento en el que podamos volver, las instalaciones van a estar diferentes, van a estar más acopladas A la situación. a la situación. Confío en UABC y concuerdo totalmente contigo, Luquín, sobre, pues sí, ganas las tenemos. Ganas sobran, güey. El que podamos o el que la situación esté ya puesta para que podamos ir, no lo está. Para nada. No, para nada. Entonces, bueno, ah, yo creo que hemos hablado mucho sobre este tema. Creo que quedó interesante. Creo que Ujú. hablamos de cosas
a ver, un poquito que pueden también muchos compañeros de nosotros sentirse un poco identificados, igual O gente que está en otras Sí, en otras, universidades ajá, pero que o en pueden pasar otros cosas grados, similares, incluso claro. en otros grados a lo mejor. Sí, obviamente esperemos que todo salga lo mejor posible, esperemos Ujú. que pronto podamos regresar a la escuela, esperemos que todas las cosas salgan de la mejor forma posible para poder ya no volver a la vida normal, porque yo creo que la vida va a cambiar mucho de ahora en adelante, pero sí un poquito a la A la rutina, nueva a normalidad. la nueva normalidad, sí. ¿Cómo odio esa palabra? Pero pues bueno, Es una, sí. es una buena forma de referirse a la nueva normalidad porque, pues, claramente Sí, sí. evidentemente va a La ser. vida que tenemos es algo que la gente también tenemos que ya aceptar, por más que... Como en el Sí, tema anterior del podcast de videojuegos de GameStop, tenemos que aceptar ya que así son las cosas. que las cosas ya son así. Sí. Y bueno, ya no vamos a hablar más de tema de pandemia, tema de... Yo creo que todo está dicho y también quiénes somos nosotros para hablar de cosas de Claro ese que tipo. No somos doctores, no soy médico, no soy científico. Pero los en efecto. admiramos. Pero muchas gracias a los científicos, muchas gracias a los doctores, a los médicos y Que muchas se la gracias también están, a pero UABC. mega rifando Sí, todos muchas ellos. gracias a UABC, muchas gracias al señor Walter Mundo que me acompañó el día de hoy. Muchas Es gracias al un señor aquí, placer. Marcianino, que nos estuvo acompañando, Es el nuevo el integrante, nuevo integrante de del equipo de Cuestionando. Cuestionando. Es nuestro productor y nuestro Editor en línea, o sea, analista todo lo que deportivo. hacemos es gracias por él. Sí, él ahorita tiene unos chips en nuestra cabeza que nos está Controlando. controlando. ¿Por y qué creen que tiene las manitas arriba? Sí, está claramente usando nuestras mentes para cosas sucias. Entonces, eso ha sido todo por este podcast. Muchas gracias al señor Walter Mundo, muchas gracias a la gente de Plurales que nos presta el equipo, que nos presta Muchísimas el gracias. espacio. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti, que te quedaste hasta el final de este podcast, que nos escuchaste y que a lo mejor ahora nos odias un poco más o nos quieres un poco más. ¿Por qué no decirlo? Con las únicas personas que no estamos agradecidos es con todas esas que no se han suscrito y que no le han dado like a este podcast, porque, a ver, Dele, no cuesta nada. el O sea, 80% de las personas que nos ven no están suscritos. ¿Quién si está? les gustó, si les dio risa, si les pareció interesante, un like y una suscripción siempre nos viene bien. Es un apoyo más a nosotros. Ajá. Y nos demuestran que, pues, también nos quieren estamos haciendo mucho. las cosas bien. Aparte pueden también seguirnos en nuestras redes sociales, en Ujú, nuestro que están Instagram, abajo en en la nuestro descripción. Facebook, en nuestro Twitter, que no usamos para nada, en nuestras cuentas personales de Walter Mundo y en mi cuenta personal de Demian Luquín. Y también pueden encontrarnos en Spotify, Ujú, en iVoox, ujú. en YouTube y en la calle. Esto ha sido De todo por el bus. podcast del día de hoy. Muchas gracias de nuevo mencionarlo. Y nos vemos en la próxima semana con otro podcast de Loco Azul Sí, la conocemos. Para la siguiente. para la siguiente semana. Sí, para la siguiente semana. Muchas gracias, gente. Prometido. Nos vemos. No sé, siempre haces eso todo. Queriendo estar bueno. Yo voy a pagar eso. Sí, ya apágalo.